El año y el lugar donde se realiza este hecho es en Acteal, Chiapas. Empezó en 1992 con la formación de la sociedad civil Las Abejas a causa de la detención y encarcelamiento de 5 indígenas tzotziles. Y terminó el día 22 de diciembre de 1997 con el resultado de 45 muertos, incluidos niños y mujeres embarazadas. A paso del tiempo, las futuras generaciones de estos indígenas se han quejado sobre el maltrato y sobre este tipo de acciones que el gobierno tuvo ante las comunidades indígenas. A casi 23 años del gobierno de la masacre de Acteal, el gobierno de México ofreció una disculpa pública a las víctimas y a sus familiares. Con esta razón quiere hacer las paces mediante este tipo de actos que se hicieron hace unos años, hace 23 años para ser específicos. Una vez hecho este tipo de tratado, este tipo de acuerdo, se quiere llegar a una solución justa y pacífica, aunque algunas personas no quieran verlo así. En el conflicto se vieron involucrados el gobierno mexicano, constituido principalmente por políticos que formaban parte del autoritarismo del PRI, que dominaba en aquellos años, las autoridades estatales de Chiapas, el grupo paramilitar Paz y Justicia, encabezado por Jacinto Arias Cruz, el mismo presidente municipal de Chenalhó, lugar en el que se dieron los hechos, pues las ideas del grupo encabezado por Jacinto estaban en contra de los ideales que perseguía el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, e indígenas tzotziles pertenecientes al grupo pacifista Las Abejas, el cual rechazaba el uso de armas desde 1994. Este pensamiento sigue presente en el grupo hasta la actualidad, y cuyos integrantes eran simpatizantes del EZLN. Antecedentes. Se llevaron a cabo diversos conflictos entre indígenas católicos y protestantes en la zona de los Altos de Chiapas por alrededor de 20 años, dando como resultado la expulsión de caciques tradicionalistas. Esto a la vez generó alrededor de 30.000 desplazos en la zona en este periodo de tiempo. Implicó negociaciones entre líderes religiosos de ambas iglesias y autoridades gubernamentales que fracasaron. Esta situación de intolerancia hacia los evangélicos pasó a segundo plano con la irrupción del EZLN en enero de 1994. Pero ocurrieron otros enfrentamientos entre católicos y protestantes durante la segunda fase del diálogo de San Andrés. Esto en conjunto con una creciente ola de violencia en el municipio a la que estaban vinculados los líderes de los políticos del estado y el municipio, pues esos hacían uso de violencia mediante un cacique, esto para hacer frente al aumento acelerado de votos en favor de la oposición. Esto a la vez ocasionó una división político-religiosa en el municipio, lo que sería el antecedente de los hechos ocurridos en Acteal. La mañana del 22 de diciembre de 1997, en Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, fueron masacradas 35 personas, 21 mujeres, 4 de ellas embarazadas, 15 niñas, niños y 9 hombres. Todas las víctimas eran indígenas tzotziles, pertenecientes a una organización pacifista llamada Las Abejas. Al momento de la agresión, los perpetradores dispararon en contra de una ermita en la que se encontraban rezando por la paz en Chiapas. La masacre inició aproximadamente a las 10 de la mañana y terminó 7 horas después. A pesar de la cercanía del ejército y de la seguridad pública local al lugar, era evidente que durante este tiempo deliberadamente omitieron intervenir al respecto. Existen diversos testimonios que señalan esta omisión como parte de la política del Estado, descrita al principio. La organización indígena Las Abejas no comparte la lucha asumida por el zapatismo, pero concilia y argumenta sus objetivos, lo que convirtió a sus integrantes en un objetivo de la estrategia estatal. El manejo oficial se ha basado en reducir el enfrentamiento a una confrontación entre indígenas y con ello evitar la responsabilidad estatal por la masacre. Ese fue el mensaje del entonces presidente Ernesto Zedillo, inmediatamente después de que se hiciera pública la tragedia, así como de la Procuraduría General de la República. Aún después de haber transcurrido más de 20 años de aquel lamentable suceso, integrantes de la asociación civil Las Abejas de Acteal consideran que se ha vivido impunidad y falta de justicia contra las víctimas de la masacre, pues el gobierno nunca declaró un culpable como tal por lo sucedido y las investigaciones respecto a los hechos nunca concluyeron de forma idónea. Es por esto que el pasado 12 de agosto pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que ofrezca una disculpa pública y acepte al gobierno de México fue el culpable de la matanza. La masacre que se llevó a cabo en Acteal fue ejercida y o tolerada por el Estado-Nación hacia esta comunidad indígena, que previo al ataque se había declarado en estado neutral ante la situación que acontecía en el país en ese entonces.
El gobierno como tal fue responsable de todas las vidas que se perdieron ese día, debido a la notoria indiferencia que mostraron ante la amenaza, respondiendo tarde a la prevención del conflicto. La matanza de Acteal se construyó en un ambiente de persecución y victimización, toda vez que los tzotziles de Acteal eran desplazados de Chenaló. Los pueblos indígenas y tribales poseen culturas, sistemas de conocimiento y estrategias de subsistencia, los cuales desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo. Completándolo con lo que acaba de decir mi compañero, la solución a este problema que ha ocurrido durante demasiados años, en 1997, después de la matanza, en 2007 se tomó un acuerdo y se tomó varias acciones ante este hecho que desgraciadamente ocurrió en Chiapas. Pero no fue hasta el 2020, 3 de septiembre para ser específicos, que a pesar de haber transcurrido 23 años desde este evento muy trágico, el gobierno de México, el gobierno mexicano, por conducto del subsecretario de Derechos Humanos, Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y la DDHH, hizo un reconocimiento de su responsabilidad por los hechos ocurridos hace 23 años. Hicieron la firma del acuerdo de la solución amistosa con 12 sobrevivientes y 18 familiares de las víctimas. Las otras 14 y 27 familias aún van a esperar un siguiente dictamen de la CIDH. El acuerdo incluye becas, apoyo a la vivienda, infraestructura y compensación económica. Sin embargo, la comunidad pide que sea juzgado Ernesto Zedillo, ya que en esa época era el presidente y era el que tomó las acciones a este evento trágico ocurrido en Chiapas. A pesar de haber transcurrido hace casi 23 años desde que se dieron los sucesos de este evento en Chiapas, el gobierno de México, el gobierno mexicano, por conducto del subsecretario de Derechos Humanos, Subsecretaría por los Asuntos Multilaterales y DDHH, hizo reconocimiento de su responsabilidad por los hechos ocurridos hace ya 22 años, incluida la firma de un acta de acuerdo de solución amistosa, con 12 sobrevivientes y 18 familiares de víctimas. Las otras 14 y 27 familias aún van a esperar un siguiente dictamen de la CIDH. El acuerdo de solución amistosa incluye becas, apoyo a la vivienda, infraestructura y compensación económica. Sin embargo, la comunidad pide que sea juzgado Ernesto Zedillo Ponce de León por su responsabilidad como expresidente durante el periodo gubernamental.